Pequeños negocios tienen que pagar un cupo en nuestro país para poder seguir trabajando y para que sus familiares se sientan en paz de alguna manera. Que es algo que nos corresponde. Que el peruano vive del día a día y esa es la situación. Sí, y son ellos mismos los que están grande. extorsionando, ¿no? Carla, ¿tienes algún alcance acerca de que si es que ahora que se llegue, digamos, a ver el tema de la derogación de esta propuesta de ley y el terrorismo urbano, entre otras cosas, la 3108, ¿van a tomar alguna medida el gremio de transportistas? Sabemos si es que han dicho quizás que va a haber otro paro más adelante si es que sus pedidos no son escuchados. Mira, lo que teníamos en información, y bueno, también lo había informado el gobierno antes de que ocurra ese paro el día miércoles, al reunirse ellos con el gremio de transportistas, ellos habían pedido aproximadamente 2 semanas para evaluar cómo iba la situación en el gobierno. Lo que hemos visto ayer es prácticamente que todos han parado, ¿no? Casi todos han parado. Así es. Entonces, se están reuniendo semanalmente con el gremio de transportistas, con un sector, como hemos visto el día de ayer, porque el paro ha sido rotundo, y cada semana se está evaluando cómo va avanzando el tema. Ahora, lo que sabemos es que un gremio de transportistas va a hacer una huelga de hambre el día de hoy en los exteriores del Congreso de la República. Es un comunicado que nos ha llegado del Comité de Gremios de Transportistas del Perú. Lo que han dicho es que el día de hoy inician una huelga de hambre y paro nacional, ¿no? Terrible. Esto es en los exteriores del Congreso. Es increíble el punto al que hemos llegado y efectivamente uno avala eso porque la delincuencia ha tomado nuestro país. La gente no puede estar en paz. Ayer teníamos las declaraciones de muchísima gente que decía mis hijos, mis nietos no pueden salir a jugar, la gente no puede trabajar. Desde los pequeños negocios tienen que pagar un cupo en nuestro país para poder seguir trabajando y para que sus familiares se sientan en paz de alguna manera. Que es algo que nos corresponde como ciudadanos, vivir en libertad y en seguridad. Carla, ¿qué se sabe de este grupo policial que se habría creado para combatir a la delincuencia? ¿Sabemos si realmente fue activado? ¿Sabemos si están trabajando? ¿Sabemos si hay batidas, hay detenciones? ¿Algún alcance nos ha podido dar alguien encargado, digamos, del grupo, algún ministro, algún viceministro? Bueno, el día de ayer en conferencia de prensa el ministro del Interior habló acerca de este grupo, este comando especial, ¿no es cierto?, entre las Fuerzas Armadas y la policía, que ha venido operando en realidad desde el estado de emergencia, pero no hemos visto mayores alcances, ¿no? Incluso en declaraciones anteriores el ministro del Interior había dicho que había bajado la extorsión en 72%. Cuando se le volvió a preguntar el día de ayer, se rectificó, dijo que no, que él nunca había dicho 72%, sino 7.2%. Lo cierto es que los militares están saliendo a las calles, están pidiendo documentación, es cierto, en algunos puntos de la capital, pero realmente palpable el hecho de que estén juntos policía y los militares, que realmente ayuda a la seguridad ciudadana, no se está viendo. ¿Y qué estaría pasando, compañeras? ¿Qué está pasando en casa? Es la gran pregunta que nos hacemos. Es decir, las autoridades que tenemos no saben, no tienen un plan, no hay un plan, no saben gobernar, no saben combatir a la delincuencia. Porque yo recuerdo, Eitel, Carla, atención en casa, que el expresidente Castillo en una entrevista dice en algún momento que él no veía las noticias, por ejemplo. Y me daría la sensación de que este gobierno quizás tampoco está viendo las noticias y no se enteran. Digo yo, los ministros, los viceministros, ¿es que acaso no se pueden juntar con los gremios encargados de cada distrito, ver cuál es el problema y de esa forma hablar con el ciudadano de a pie que sufre estas extorsiones y encontrar una solución? Porque da la impresión que, por supuesto, quizás no ven las noticias, no se enteran y para ellos todo va bien. Bueno, entendemos que las autoridades realmente no son políticos de carrera, ¿no? Entonces parece que no tienen un manejo realmente no hay integral, un plan, estrategia, digamos, de cómo se maneja el tema político y cómo tendrían que actuar o responder ante el pedido de la ciudadanía, ¿no? Pero igual esto no, de alguna manera, ayuda al ciudadano de a pie, ¿no? Lo que está ocurriendo en las calles es que estamos viendo cada vez más inseguridad y no hay una respuesta concreta. La presidenta Boluarte el día de ayer, por ejemplo, dijo que esto ya era heredado de muchos años, pero que iban a estar manteniendo la fuerza, que iban a continuar con el trabajo, ¿no? Bueno, yo no recuerdo eso. Las acciones a tomar, no. Ese es sin duda
consideramos el peor momento de la delincuencia en nuestro país. No, en otros gobiernos no, claro. No hemos visto la extorsión y el sicariato, ¿no? A medida de, inclusive, Carla, del pequeño comerciante, de la persona que vende el emoliente, de la persona que vende chicles, de todo nivel, entonces tiene que pagar cupo en nuestro país para poder trabajar a ese nivel, al nivel de ver los noticieros y ver todos los días asesinatos en manos de sicarios. Nunca antes lo hemos visto. Y si normalizamos que nuestros compatriotas, nosotros, los peruanos, se mueran a manos de sicarios todos los días. Esto no se veía. Y además, si tenemos que retroceder un poquito atrás, me da la impresión, Carla, tú que vives enterada de las noticias acá en América Televisión, como siempre, dando una información fidedigna y certera. Yo recuerdo que esto empezó de alguna forma con el famoso gota a gota. ¿Se acuerdan con estos préstamos que le hacían a diferentes comerciantes y que luego les cobraban exorbitantes sumas de intereses? Me da la impresión que empezó así, con estos préstamos que luego la gente no podía devolver y finalmente ha terminado ya detonado con personas baleadas, con explosivos en sus casas, les envían imágenes de sus hijos para decirles dónde estudian y que si no cumplen con el cupo, les pasa algo a sus familias, Carla. Lo más terrible es que eso le ocurre a las personas con menos poder adquisitivo, ¿no? Que son el más vulnerable. Claro, y que son la mayoría de nuestro país, que salen todos los días a trabajar, a buscarse un pan y que encima tienen que preocuparse de estos delincuentes. Que empezó con el gota a gota, es cierto, pero luego han venido otros modelos de otros países ya con el tema del sicariato, el tema de cupos también. Se veía, por ejemplo, en grandes centros comerciales, digamos en Gamarra, se veía el tema de cupos, ¿no es cierto? En algunas zonas del Damero, en el norte, correcto, pero ya esto prácticamente se ha institucionalizado. Lo hemos normalizado. Ya llega a niveles estratosféricos. A niveles que la gente tiene que salir a las calles, a hoy a una huelga de hambre que se va a iniciar en las puertas del Congreso porque ya no damos para más. Ayer me decías, Ethel, y esto quiero compartirlo con el público porque yo la verdad esta noticia no llegó a mis oídos, y es que había dicho, no sé si el ministro, el viceministro, de que no había cupo en las cárceles para más delincuentes, exacto, para que más dónde extorsionadores. Así es, en declaraciones, lo vimos en las noticias, donde se preguntaba, reflexionaba en una entrevista, decía, pero si capturamos a los delincuentes, ¿dónde los vamos a poner? Porque el sistema penitenciario en nuestro país, no de este gobierno, decía él, sino desde hace una década, ha colapsado. Entonces, es decir, dan vistas que realmente nuestras autoridades no tienen una estrategia, no tienen un plan, no saben qué hacer. Acá nos preguntaríamos entonces por qué no abren penales que están cerrados, o por qué no construyen penales nuevos en La Oroya, en los lugares más altos de nuestro país, y mandan ahí a los más avesados, digamos, a los más delincuentes. Carla, estoy hablando una soncera al decir que abran penales que están cerrados, que habiliten o que construyan, que pongan a la gente a trabajar y que construyan penales. Eso con inversión se hace rápido. Bueno, para precisar ahí la información, fue el presidente del Consejo de Ministros. Así es. ¿No? Digamos. Es después de Dina Boluarte, la autoridad que responde ante los medios de comunicación, el que da la cara por la presidenta. Él fue el que dijo eso porque hace 10 años él fue ministro de Justicia. Así es. Vio esta situación y, bueno, lo que llama la atención es que justamente lo diga, no, él ya lo precisó ayer. Exacto. Claro. Y digamos, usted no hizo nada cuando fue ministro de Justicia. Y ahora tampoco. Y ha pasado 10 años y la situación sigue igual y no va a hacer nada ahora que tiene la opción de ser presidente del Consejo de Ministros, de dar proyectos al Congreso, de, no sé, de alguna manera coordinar no tenemos, con los otros ministros. No tenemos solución alguna si las autoridades, por supuesto, dicen eso en una entrevista. Entonces da la sensación a los peruanos que estamos huérfanos, sin rumbo, sin solución alguna, sin tener cómo dejar a un delincuente en una cárcel, porque las cárceles de nuestro país han colapsado y hay algunas que están cerradas. Y también hay un sentir de preocupación que más les interesa, digamos, a quienes los gobiernan, al Ejecutivo, al Congreso, que están más preocupados por lo que ellos llaman fake news que por lo que está pasando realmente. Estamos viendo a hombres y mujeres asesinadas prácticamente todos los días, cientos de personas a nivel nacional, por extorsionadores, porque les piden cupos, por sicariato, entre tantas cosas. Sin duda, creo yo, como lo acabas de decir, Ethel, es el momento más álgido y difícil que vive nuestra población, nuestro país, por inseguridad ciudadana. Así es, se unen